Buen día, ingeniero Adelvi. Buen día, compañeros. A continuación, yo voy a exponerles el tema que elegí para este video, el cual es la evaluación de la repetibilidad y reproducibilidad de un método de ensayo por cromatografía gaseosa para la determinación de componentes mayoritarios en RONES. Como sabemos, la cromatografía de gases es una técnica cromatográfica en la que la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de un mechero de una columna cromatográfica. La elusión se produce por el flujo de una fase móvil de gas inerte, y la diferencia de esta técnica cromatográfica es de que, a diferencia de otras técnicas, su fase móvil no interactúa con las moléculas del analito, y su única función es transportar el analito a través de la columna. Y a continuación voy a presentarles. Evaluación de la repetibilidad y reproducibilidad de un método de ensayo por cromatografía gaseosa para la determinación de componentes mayoritarios en RONES. Como introducción, es cada día mayor el número de entidades que necesitan establecer un sistema de calidad para enfrentar la competencia de sus resultados. Sin embargo, son también conocidas las exigencias de las normas de calidad para la acreditación de los laboratorios de ensayo químicos. Específicamente, laboratorios de alcoholes y bebidas están trabajando en validación de las distintas técnicas analíticas que tienen implementadas. Un ejemplo de ellas es la técnica de cromatografía gaseosa capilar utilizada para poder detectar y cuantificar la presencia de diferentes componentes en muestras de RONES. En este artículo, lo que se pretende es exponer los principales resultados del estudio experimental y análisis estadístico efectuado para poder examinar la significación de algunas fuentes de variación de índice de la repetibilidad y reproducibilidad de esta técnica analítica mencionada anteriormente, que es la técnica por cromatografía gaseosa. En materiales y métodos tenemos que el diseño consistió en preparar 6 muestras de 100 mililitros de ron Vázquez con un estándar interno, pentanol. De cada muestra se realizaron 3 inyecciones en el equipo de cromatografía gaseosa capilar, considerando como variable de respuesta las áreas relativas de los componentes en los cromatogramas. El diseño consistió en preparar 6 muestras, como les decía, de 100 ml. Este proceso se repitió durante 3 días de experimentación, y todos los ensayos fueron realizados por un mismo analista. Este artículo, como se mencionó anteriormente, pues fue planificado con un diseño experimental que permite estimar 3 posibles fuentes de variación que podrían incluir en la dispersión de los resultados, como lo es la variabilidad producto de los días de experimentación, la variabilidad entre las muestras, variabilidad entre las inyecciones realizadas de una misma muestra. Las inyecciones se realizaron en un mismo equipo de cromatografía gaseosa con las siguientes características. Se dispone de una columna capilar SuperWax de 60 metros por 0.32 por 0.5 milímetros con una temperatura a 50 grados Celsius. Presenta un inyector automático con una temperatura de 260 grados Celsius. La inyección se realiza con división de flujo y en modo de split con una relación de 1:25. Contiene un detector de llama, por sus siglas FID, que trabaja a una temperatura de 300 grados Celsius.
Se utiliza como gas portador de hidrógeno con un flujo de 1 milímetro por minuto. El tiempo máximo de cromatograma es de 15 minutos. Los componentes a analizar dentro de cada muestra fueron el acetaldehído, acetil, acetato etil, acetal, metanol, 1-pentanol, isobutílico, 1-butanol, 2-metil, 1-butanol, y el isoamílico. La variable de respuesta medida fue el área relativa del componente con respecto al área del estándar interno adicional a la muestra. Resultados y discusión. El análisis descriptivo de los datos. El primer paso del análisis estadístico consistió en realizar un estudio descriptivo para cada una de las variables, observadas con el objetivo de conocer su comportamiento alrededor de sus puntos centrales, identificar puntos aberrantes en las muestras, analizar sus causas y ofrecer estimados robustos de los valores medidos en cada caso. En la tabla número 1, como vemos acá, se reportaron los estimados usuales de las medidas y desviaciones estándar del área relativa ocupada por cada componente. Intervalos de confianza para la medida y la incertidumbre del método. También se ofrecen estimados robustos de los estadígrafos, y donde el 15% de los valores más grandes y pequeños de los datos son sustituidos por valores inferiores en los datos. También se puede notar que la mayor diferencia relativa entre ambos estimados se obtiene para el acetal, con un 4.1%. Para los otros compuestos, esta diferencia es inferior al 1%. Lo que indica una variabilidad muy pequeña de los valores observados y la ausencia de valores altamente influenciales que afectan los promedios. En la figura número 1, la observación 21 se señala por tener un valor de área relativa al acetal muy superior al resto. En el caso de la observación 37 se nota también un valor muy alto del área relativa del componente 1-butamol. Y aquí podemos ver que en la misma tabla se muestran los porcientos de tolerancia consumidos por la variabilidad total del método de ensayo en las condiciones de reproducibilidad señaladas. También se observa que todos los componentes consumen menos del 30% que los constituyentes en el valor normado para este tipo de ensayos. En general, todos los componentes consumen menos del 7% de la tolerancia de la reproducibilidad. Los valores del porciento de tolerancia bajo condiciones de repetibilidad son inferiores a los de la reproducibilidad, menor al 4% en la mayoría de los casos, y cumplen que son menores que el valor normado a 20%. En la figura 1 se representan los datos y se señalan los límites de variabilidad para el 1, 2, 3 y 4 desviaciones estándares a partir de la medida. Y se puede apreciar que en la mayoría de los casos todos los datos caen dentro de la banda correspondiente a 3 desviaciones. En el análisis multivariado, teniendo en cuenta la naturaleza cuantitativa de las variables observadas y conociendo que existe una estructura de correlación lineal bien definida entre muchas de ellas, se decidió realizar un análisis de componentes principales, por sus siglas ACP, para descomponer la variabilidad total de los datos en tan pocas componentes principales e independientes como sea posible, y así poder explicar las causas de estas variaciones. En la tabla número 3, como vemos acá, que es las varianzas explicadas por cada componente principal, se puede observar que con las 4 primeras componentes se explica alrededor del 79% de la variabilidad total de los datos. En la figura número 2
se grafican los pesos de cada variable original dentro de los componentes y se observa que la primera componente principal está caracterizada por la presencia de compuestos de mayor intensidad dentro de las muestras como el isoamílico y el 1-propanol, el isobutílico y el 2-metilbutanol, que son los compuestos más alejados del origen de coordenadas en el eje de la primera componente. Entonces, como conclusión, podemos decir que la técnica analítica de cromatografía gaseosa para la determinación de componentes mayoritarios en brones bajo condiciones de reproducibilidad parcial ensayadas es reproducible y ofrece resultados confiables. Esto ha sido de mi presentación, espero les haya gustado y muchas gracias por su atención.